presentar a Manuel Jesús Fernández Naranjo, que viene desde Nebrija. Él es profesor de secundaria en el Instituto Virgen del Castillo y desarrolla el cargo de tutor de curso. Es profesor de Ciencias Sociales y además es interesado en innovación educativa y en nuevas estrategias o metodologías que permiten al alumnado ser protagonista de su propio aprendizaje. Trabaja por proyectos en educación secundaria y utiliza Flipped Classroom en segundo de bachillerato. Suele publicar en su página personal Dreblog y en otras páginas como el blog colaborativo Tácticas y en el magazine educativo INED 21. Además de la página de Flipped Classroom, Vuelve tu clase al revés, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, con sede en Valencia en el mes de julio del 2015. Además de todo esto, coordina la comunidad Flipped EAB de Google+. Y viene a presentarnos el proyecto de La historia es puro teatro, un proyecto colaborativo que nos va a contar a continuación. Que os guste. Muy bien. Bueno, pues sobre todo muchas gracias por estar aquí a esta hora tan buena de comenzar las ponencias y los talleres. Bueno, en realidad es muy fácil de contar. Si esto surge, la idea aparece, como tenéis ahí, la idea básica es aprovechar el teatro, la posibilidad que ofrece el teatro para aprender y para desarrollar pues, algunas actividades con los alumnos que les permita desarrollar una serie de competencias y conseguir una serie de objetivos. La idea surge porque hace 2 veranos estaba preparando unos materiales para el INTEC de elaboración de todo el currículum de secundaria de Ciencias Sociales trabajando por proyectos y creé un diseño de los 4 cursos. Y en segundo, pues se me ocurrió utilizar el teatro para hacer pequeñas representaciones que fueran el producto final del estudio de las distintas épocas, del feudalismo, de la España musulmana, de la Edad Moderna y distintos momentos de esa Edad Moderna, los Reyes Católicos, el Imperio de los Austrias, la conquista de América, y que eso pudiera representarlo los alumnos estudiando el periodo y creando sus propios guiones, y que eso, bueno, pues al final desembocara en una pequeña obra de teatro que ya podríamos representar en la clase, en la sala de conferencias, o en el teatro del pueblo, o donde fueran. Esa es la idea básica. Lo que pasa es que a partir de ahí se le ve la potencialidad, lo comento con algunos compañeros y vemos la posibilidad de crear un proyecto colaborativo, un proyecto que se abra y que sea mucho más potente y que pueda dar más posibilidades, ¿no? Entonces, por eso, una vez que se plantea la idea, pues planteamos un proyecto flexible, es decir, puede adaptarse a cualquier área, a cualquier nivel, no necesita una estructura concreta, sino simplemente ideas que vayan surgiendo en el profesorado y entre el alumnado. Un proyecto, por lo tanto, abierto a cualquier área, a cualquier nivel, a cualquier profesor, a cualquier centro, y un proyecto sin límites, por lo tanto. Un proyecto que simplemente quiere aprovechar lo que ofrece el teatro para aprender, para desarrollar el currículum. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué objetivos se plantean? Bueno, pues creatividad, competencias, la autonomía del alumnado, desarrollo del currículum, capacidad de colaboración, metodología activa, puede ser ABP, porque puede ser el producto final como es la idea central, el producto final del trabajo de un determinado periodo histórico o de un determinado estudio literario sobre alguna obra, o incluso, bueno, pues un cuarto de eso, el año pasado fue una obra sobre los refugiados que al final no pudimos representar por distintas circunstancias, pero que por ejemplo permitió que el proyecto, que era Siria lo tiene todo, no sé si nos dará tiempo a verlo, los alumnos estudiaban prácticamente toda la historia contemporánea del mundial a partir de Siria. ¿Dónde está Siria? ¿Cómo aparece Siria? ¿De dónde nace? Después de la Primera Guerra Mundial, el imperialismo, el conflicto árabe-israelí, y toda la historia contemporánea prácticamente centrado en Siria para que el alumnado viera dónde estaba Siria, qué importancia tenía. Y al final era representar una pequeña obra de teatro que me inventé, que era el sirio con la manta de raya. Que
que estuvieron ensayando y que permitió que, por ejemplo, un profesor de Sanlúcar, Antonio Calvillo, de música, creara la música para esa posible representación. Al final no se llegó a representar, pero simplemente el hecho de que los alumnos estudiaran todo ese proyecto, se prepararan la obra y vieran que alumnos de un instituto del pueblo de al lado, de Sanlúcar, le crearon la música para cuando se hiciera la representación, pues simplemente ya eso es un trabajo colaborativo bastante importante, ¿no? Y que les dieron, incluso le pusimos un poco el caramelo en la boca o el chupachú en la mano, de que si al final se conseguía representar, pues nos íbamos a juntar en la playa de Sanlúcar los alumnos de los dos. Al final no pudo ser por diferentes circunstancias, se vea el final de curso, pero bueno, el producto, como muchas veces decimos los que trabajamos ABP, muchas veces es lo menos importante. Lo más importante es el proceso y el aprendizaje de la vida. Bueno, pues todo eso es lo que planteamos conseguir, pero claro, ya esta infografía, por ejemplo, la creamos entre José Blas García y yo, y lo fuimos planteando para plantearla, describir un poco el proyecto, ¿no? Al final, lo que se consigue, o lo que se intenta, y nunca mejor dicho, con la cosa esta del teatro, es que el alumnado sea protagonista de su aprendizaje, es decir, que el alumnado se sienta en la piel, como, no sé si no dará tiempo, yo creo que sí no dará tiempo, se sienta en la piel, tan en la piel de una dama de la corte, que incluso se traiga su traje de comunión para ponérselo en la representación que hicimos. Y que se sienta un mercader musulmán en un zoco de una ciudad musulmana medieval, que, bueno, pues que se plantee, como hicieron otros alumnos de primero del año pasado, que ensayaron una obra y la representaron en el teatro de la localidad, el Teatro de Lebrija, una obra sobre Troya. No me acuerdo cómo se llama, bueno, lo vamos a ver. En definitiva, que el alumnado sea protagonista. Primero porque actúa y se convierte en protagonista de la obra, y segundo porque el guión lo puede crear él hace de protagonista y él está actuando para demostrar lo que sabe. Vale, esta es la idea, los objetivos del proyecto. Entonces, ¿quién puede participar? Con los planteamientos que hemos visto al principio, pues puede participar cualquiera. Es un proyecto abierto, flexible y sin límites. Por lo tanto, es un proyecto donde puede participar cualquier docente, de cualquier nivel educativo, de cualquier área o nivel educativo, es decir, de cualquier nivel. Puede hacerlo en su misma clase o con su misma clase, puede hacerlo en colaboración con otros docentes del centro. Vamos a ver un ejemplo de un instituto de Almagro, de Díez Calvín, donde Virginia Capilla, la profesora de sociales, ha estado trabajando también esto. En el Instituto Ítaca de Sevilla, donde han hecho también cosas de inglés y de historia, en las asignaturas bilingües, ¿vale? De manera individual, con otros docentes, todo un curso, solo en algún proyecto, solo en algún momento. Sí, está abierto a las sugerencias, las ideas, las posibilidades que cada docente vea que puede utilizar, entendiendo el objetivo fundamental del proyecto, que es que el alumnado aprenda a través de un proyecto donde al final la representación es una obra teatral, ¿no? Producto final. ¿Dónde y cómo participar? Pues hay un blog, La Historia, para que ahora vamos a ver, La Historia es Puro Teatro, de blogspot.com.es, creo que la dirección está ahí también. Que sirve de referencia, donde los profesores que se apuntan pues tienen permiso de edición y van subiendo las entradas conforme ellos van haciendo las cosas, ¿no? Este año todavía no se ha subido nada, yo sé que están trabajando ya algunos profesores. El año pasado al final éramos 62 y este año se han apuntado 10 más, luego somos 70 y tantos profesores, la mayoría de España, pero hay algunos también en Argentina, en Colombia, en México, en El Salvador creo que también. Y lógicamente pues estamos en las redes, en Facebook, tenemos el hashtag de Twitter donde se van colocando, donde se va utilizando para cuando hay alguna entrada, alguna novedad del proyecto, y un canal de YouTube, bueno, para compartir las producciones que se vayan haciendo y que, bueno, podemos ver ahora en el YouTube.
Por lo tanto, desde aquí lo único que se os pide, o que se pide, es que os animéis, que participéis, que no hay ningún límite ni de fecha, ni de tema, ni de nivel educativo, nada. Simplemente que entendamos la importancia que puede tener el teatro y que veamos la posibilidad que nos ofrece para poder utilizarlo para el aprendizaje del alumno, ¿vale? Simplemente eso, es ver esa posibilidad y lanzarla, ¿vale? Animaros y participar. Bueno, lo que hemos dicho antes, que es abierto, flexible, sin límites. Hay un formulario de inscripción, esta es la dirección, de todas maneras está en el blog, ¿eh? Y entrando en el blog se puede acceder. Y esta es la dirección del blog. ¿Vale? O lo que os he enseñado es la pongo más grande por si queréis copiarlo. Sí, el formulario está en el blog. Y esta es la dirección del blog, no tiene más complicación, es el nombre del proyecto, la historia del proyecto. De todas maneras, ahora vamos a ver. Por eso, el planteamiento, la presentación, la explicación del proyecto es muy simple. La idea está muy clara, los objetivos están muy claros, lo que se quiere conseguir, por lo tanto, está clarísimo también. Y como no hay límite ninguno, pues no hay que explicar una serie determinada de condiciones que tenemos que cumplir para poder trabajar, para poder desarrollar este proyecto. Incluso si queréis copiar la idea y no apuntaros al proyecto, ni colaborar en el blog, pues también se trata de que los alumnos aprendan, no de que aquí haya mucha gente o poca gente. Se trata de que esta idea nos sirva y que trabajemos con ella y que veamos las posibilidades que ofrece el aprendizaje del alumno. Bueno, pues este es el blog. La última entrada fue a principios de septiembre de una cosa que hicieron al final de curso en un centro de primaria de la línea, la tripulación pirata. Este es el libro de Isú, este es el poema pirata que representaron en la clase. Sí, no creo que... 19. Bueno, pues al final se convierte, son alumnos de primaria, creo que serán de tercero o cuarto como mucho, y es un pequeño vídeo de lo que al final consiguieron. No vamos más allá, no queremos ganar el Premio Nacional de Teatro, ni mucho menos, sino simplemente que los alumnos lo pasen bien, se diviertan, aprendan de otra manera, se sientan importantes, se sientan protagonistas. Bueno, esta es la entrada sobre el inicio, ahí tenéis por ejemplo el formulario, yo creo que está aquí también, al principio, el formulario de contacto y aquí, formulario de participación. ¿Podemos preguntar ya o hay que esperar que...? Si puedes preguntar. Sí, pues pregunta, yo voy buscando... En lo que él va buscando, aprovecha. Voy buscando cosas que puedan resultar interesantes, por esto... Yo lo iba avisando, yo es que soy nuevo aquí. Sí. Habla de que hay mucha flexibilidad, ¿no? Que para adaptarlo a cualquier currícula, a cualquier área, en fin, que cada uno se vaya buscando un poco. A mí me interesa mucho esto, porque yo teatro no hacemos, pero el año pasado empezamos a trabajar con las performances, que es verdad que no es teatro, pero si este Ferrer nos escuchara diría, por favor, ¿cómo va a comparar usted la performance con el teatro, ¿no? Gracias a Dios somos docentes y no somos especialistas en eso. Exactamente. Sino que intentamos hacer lo mejor posible nuestro trabajo y punto. Y entonces estaba pensando un poco en, pues, si aceptáis ese tipo de colaboración, en principio. Flexible, abierto y sin límites. Vale, pues Ya no te digo más. Ya me has contestado. Yo el año pasado en tercero en Vida Morales grabé algunos vídeos que al final no eran obras de teatro, eran unos pequeños cortos sobre la violencia doméstica, sobre una pelea en el instituto, y también los puse en el proyecto. Se trata de que los alumnos hagan cosas, aprendan, se desenvuelvan, preparen un guión. Yo vi alumnos de tercero de eso, que es la primera vez que yo daba, bueno, era, claro, lógicamente valor de ética, es la primera vez el año pasado.
Y se le digo, bueno, tenéis que preparar un guión donde 2 se pelean y los demás participan y más o menos la idea. Y estaban allí los entusiasmados, ¿no? Porque tú dices esto, porque tú dices lo otro, y tú vas a hacer este, tú vas a hacer el otro. Solamente eso ya te merece la pena. Esto ya es algo más elaborado, en primero de bachillerato, de historia de España, de historia contemporánea, el inicio de la revolución industrial. Este es más largo, ¿eh? Y en el salón de actos del colegio, o del instituto en este caso. La historia que era de la revolución industrial, los inicios del movimiento obrero, y a partir de ahí elegí el casero, que es el relato. Elegimos el relato que más nos gustó, que es el trampa, y a partir de ahí hemos construido el teatro desde el principio aquí. Han elaborado el guión, el decorado, parte del decorado lo han hecho ellos, parte nos han ayudado los compañeros de... Esta es la idea, ¿no? Después... Perdona. Sí. Y entonces, por ejemplo, esto de bachillerato, ¿qué tiempo les tarda hacer esto? ¿Un mes de curso, 2 meses? Porque es que un teatro bien hecho Sí. supone muchas horas. Y luego la otra pregunta, si quieres, si no... Sí, no, mira, lo que está en la entrada, en concreto no me acuerdo, pero en el tercer trimestre, Bueno, cuando empezamos con los ensayos, fuimos y en la entrada lo va explicando. No te puedo decir exactamente cuánto tiempo, pero lógicamente, como dices tú, necesita estudio. Pero si lo planteamos como que vemos las cosas más importantes de ese periodo, nos hacemos una idea y después trabajamos en concreto algo que al final vamos a trabajar, yo no creo que tarde mucho más que explicándolo, haciendo las actividades. Si que un tema, la revolución industrial te puede llevar muy bien 15 días o casi un mes si quieres y lo hagas bien en condiciones, casi un mes. En un mes se puede hacer esto. ¿Y el guión lo escriben ellos o lo escribes tú? Es decir, ¿se lo has hecho, el guión, para que sea más rápido? Algunos, por ejemplo, el cine con la matadera ya me lo inventé yo y ellos sí introdujeron algunas cosas y por ejemplo, de valores éticos los crearon ellos. Yo les di algunas ideas, más o menos las fases que tenía que haber y ellos lo desarrollaron. Es que depende del nivel, depende de la asignatura, depende de la materia, así que depende mucho. Manuel, ¿nos puedes hablar un poco de lo del sirio con el pijama de rayas? ¿O no puedes? Un poquito, así para verlo. Sí, bueno, este es el que presentaron en el Teatro de Lebrija y... Bueno, está en otra parte, no está en el blog. Sí. O sea que lo podemos... Espérate, sí está. Yo creo que sí. Lo que pasa es que este en IES Calvin, ahí intervinieron tecnología, plástica, matemáticas, lengua, latín, bueno, cultura clásica, lengua, no sé si lo he dicho, sí, varias áreas, ¿no? Para al final trabajar, al final conseguir grabando en el Calvin una obra de teatro escolar. Bueno, si no lo buscamos. Sí. Así, ¿no? Pero vamos, sirio. a ver si lo encuentro por ahí. Hay una entrada donde lo explica, pero lo que pasa es que yo ahora mismo no sé por qué. No importa, ya. Al final, bueno, por eso puede ser un buen ejemplo, es una excusa para trabajar un tema, porque además coincidió, y eso me dio la idea, que estaba terminando una serie, no recuerdo cuál era, que terminaba con un atentado en un grupo islámico en Madrid y había muchos muertos, no sé qué serie era, una serie española, y estaban asustados, porque los refugiados, porque no sé qué, no sé cuánto. A partir de ahí surgió el tema y estábamos empezando la historia contemporánea y vamos, rápidamente vino a la cabeza, llamamos a estudiar Siria. Con Siria vemos todo lo que queramos ver, es decir, desde el principio del siglo XIX, el siglo XX, perdón, el imperialismo, la Primera Guerra Mundial, cómo se reparte el Imperio Otomano, cómo aparece luego de la Segunda Guerra Mundial en los nuevos países. Si es que lo tenemos todo, hasta el conflicto árabe-israelí, y por qué está ahí la primavera árabe. Si es que tenemos todo el siglo XX ahí. El siglo XX no está solo en Europa, está también en otras partes. Y si nos sirve para entender el problema sirio y a gente que no, lo único que sabe es lo que la prensa sensacionalista puede mandarle o las noticias que le llegan, pues vamos a conseguir seguramente algunas cosas, ¿no? Y a partir de ahí, pues ellos trabajaron, estuvieron estudiando, haciendo presentaciones de los distintos temas, la explicaron y a la vez, los últimos 10 minutos de cada clase ensayábamos el guión.
Claro, era un grupo complicado, salieron expulsados 3 o 4 al final, que esas son las circunstancias que yo decía. Ya tuvimos que dejar de ensayar, se juntó al final de curso, ya venían menos, o sea que... Pero bueno, el proceso fue lo importante. Y bueno, pues eso tiene que estar por aquí en alguna entrada, lo que pasa es que aquí no se ve el enlace para continuar, no sé por qué. Será el formato, la configuración de la pantalla, pero bueno, tampoco se trata... Si te parece bien, Manuel Jesús, Sí. si tiene alguien más alguna Sí, no, porque aquí que es... buscas o presentas alguna otra cosilla, si queréis preguntarle alguna cosita más, Sí, no, pues porque esto tiene es que- simplemente ver cosas que están ahí en el blog, ¿no? Que tampoco hace falta ahora mostrar mucho. Si tenéis alguna pregunta Vamos más, a pues... aprovechar estos 5 minutos que le quedan. Y vuelvo a repetir, no es obligatorio apuntarse, no es obligatorio participar, no es obligatorio hacer una entrada. Lo que es obligatorio es que los alumnos aprendan, y si de esta manera pueden hacerlo y vemos que tenemos posibilidades de hacerlo, pues nos lanzamos y para adelante. Ronda de preguntas. Me he adelantado, ¿eh? Ronda de más preguntas, porque ya hemos dicho algo. Ya hemos hecho algunas. Si quieres enseñarnos algún cachito de obra o Es que- alguna otra cosita. Manuel, Si no, pues sí. cuando, igual ya lo has contestado, pero cuando tú lo trabajas en la clase, en algún caso concreto tuyo, lo haces todo el ensayo, en la redacción de la obra, etcétera, con los chavales, ensayas en la clase, o alguna tarde se animan a ir al... No, en clase. O sea, todo en la clase. Yo lo he hecho en clase, sí. Hay aquí ejemplos donde se ha trabajado además fuera, pero yo lo he hecho siempre en la clase. ¿En plan así como por grupos o te llegan a trabajar todos los Sí, chavales? ¿Cómo? Cada grupo elabora su guión y después ensayamos en clase y los demás ven, hay que estar muy pendiente para que vean, para que estén atentos como con todo. Pero lógicamente ver a sus compañeros que están representando una obra de teatro, mejor o peor, pues nada más que con eso están más atentos. Después ensayamos todo, intentamos ensayar todos los grupos una clase, al día siguiente mejorábamos un poquito, y como lo que yo hice fue sobre el feudalismo y coincidió con el final del trimestre, lo que hicimos al final fue una representación de la clase, porque ellos no querían que lo vieran los demás grupos y hay que respetar. Y la clase nos fuimos a la sala de conferencia y representaron de los 6 grupos que había, al final representaron 4, porque también era final de trimestre y estamos en lo mismo, algunos faltaban, otros, si falta fulanito pues no lo hacemos, pero bueno, ya lo habían ensayado, lo habían trabajado, y 4 de ellos sí lo representaron allí. ¿Y lo mides con alguna rúbrica o en plan, Sí. siguiendo las competencias? No lo sé. Sí, la valoración del trabajo, una rúbrica de trabajo individual, de valoración del guión, de valoración de la explicación. Me sirvió, eso sí, me sirvió para, no me va a dar tiempo a enseñarla, para generar una rúbrica general que me está sirviendo para todo. Porque la representación puede ser la explicación, el guión puede ser la presentación, el trabajo individual es siempre el trabajo individual, el trabajo en grupo es el trabajo en grupo, es decir, con 4 ítems me sirve para valorar cualquier proyecto. Y con las mismas categorías prácticamente, solo cambiando pues explicación por guión o las características de cada uno de los productos. ¿Eso se te puede pedir a través del blog? Sí. A través de... Lo que, ya que bueno, puede ser interesante, lo que voy a hacer es hacer una entrada en el blog comentando un poco la presentación y con las preguntas que han surgido pues poner algunos documentos como por ejemplo la rúbrica. Muchas gracias. Vale. Pues si hacéis más preguntas, aprovechamos. Muy bien, estupendo. Muchísimas gracias. Nada.